las juezas que llevan el juicio del caso de Brecht decidieron excluir como pruebas documentales del acuerdo en el que la empresa brasileña admite haber realizado sobornos entre los años 2001 y 2014 en lo que se incluye a la República Dominicana. Indica que las juezas del juicio del caso de Brecht decidieron excluir como pruebas documentales el acuerdo en el que la empresa brasileña admite haber realizado sobornos entre el año 2001 y 2014 en lo que se incluye a la República Dominicana. ¿En qué consiste el acuerdo de lenidad? De acuerdo con los documentos de la Procuraduría General de la República, en el denominado acuerdo de lenidad suscrito el 21 de diciembre de 2016 entre Odebrecht y el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la Procuraduría General de Suiza, en el cual la Odebrecht admitió o asumió el compromiso, primero, de reconocer su responsabilidad por la violación de varios tipos penales bajo las leyes de Brasil, de Suiza, de Estados Unidos y eso. Y entonces ahí es donde se incluye, de acuerdo con la información, a la República Dominicana también, entre los países donde ellos dicen que realizaron sobornos. Los documentos firmados durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez indican que en el caso de República Dominicana, el indicado acuerdo de lenidad precisa el reconocimiento de Odebrecht de que entre 2001 y 2014 realizó pagos por la suma de $92 millones en la República Dominicana. Entonces, las juezas, de manera coincidente, porque son 3 magistradas, decidieron excluir ese documento como elemento de prueba presentado por el Ministerio Público. ¿Pero es el documento de allá o el documento interparte de aquí, el de delación premiada? Porque ahora tengo confusión. No, es el documento del acuerdo que firmaron. ¿Aquí? No, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, la Procuraduría de Brasil, Odebrecht, donde se admiten todos los sobornos. Sí, pero el de allá. Okay. Ahí también se incluye a todos los países, se dice que República Dominicana está incluida. Sí, mira. Tiene valor. Yo realmente no he visto la decisión, o sea, no conozco el contenido de la decisión, por lo que me comentabas en la pausa, que era por un problema de que los documentos no estaban traducidos. Como de traducción, sí. Es una decisión muy fácil y una decisión muy de derecho y muy fácil para las magistradas excluir cualquier documento que no se encuentre en español, porque el código, o sea, además no tiene que ser una cuestión del artículo 136 siguiente del código, es un tema de sentido común. Mira, dice aquí los procesos se llevan en español. Dice el parte informativo, porque estoy leyendo lo que salió en el periódico. Estos documentos que incluyen las pruebas número 1.1 y 1.2 del Ministerio Público no entraron al proceso conocido en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional porque no estaban debidamente traducidas del idioma portugués al idioma español como establece la norma. Entonces, si ese es el motivo y la disposición de la resolución que acoge el planteamiento de los abogados, es correcto. O sea, no amerita mayores discusiones. Aquí se dan las sentencias en nombre de la República en el idioma español. No hay otra solución. Y si el Ministerio Público hace la traducción rápido y puede presentar otra vez. Van a operar por lo menos 2 o 3 principios. Número 1, va a operar la preclusión. Número 2, va a operar ya la audiencia preliminar pasó. ¿Y qué es la preclusión? Es el principio que no te permite volver a etapas previas del proceso. ¿Por qué? Porque si me permite corregir un error a mí en la instrucción del proceso o en el desarrollo del proceso, le estás violando el derecho a Susana o a ti, que son la contraparte. Entonces, una falta tuya o una omisión tuya no puede servirte para corregir en el futuro. Las pruebas se presentaron en la audiencia preliminar. Además, el tercer argumento era que eso no es una prueba nueva. Eso sería un descuido del Ministerio Público, y en materia procesal los descuidos se pagan de esa manera. El Ministerio Público dice que va a someter una especie de recurso de reconsideración a las juezas. Reconsideración no pueden someter. Será un recurso. En mi idioma, no te lo estoy diciendo. No lo que ellos dijeron. Sí, ellos dicen que van a recurrir. Lo que sí pueden es someter un recurso de oposición en audiencia, que las magistradas probablemente fallen de inmediato. Si es como dice la prensa y es por el motivo, y el motivo es la traducción, no hay forma humana que esos documentos ingresen al proceso. O sea, si ese es el caso,
por lo menos desde mi humilde punto de vista, hablo sobre un proceso que conozco en parte, pero del cual no estoy en ninguna barra y no he visto esa decisión, no hay forma humana de corregirlo. Además, Eduardo, el valor al proceso, el valor presente es poco, porque es el acuerdo que se realizó allá donde República Dominicana no fue parte. Eso iba a decir también, y ese es un buen punto, Susana. Mira, el problema de ese proceso no radica en ese acuerdo o en cualquier otra cosa. Yo veo lo siguiente, y es que tenemos un proceso de soborno donde la empresa dice, ok, yo soborné, pero en ese proceso no hay ni un encargado de mantenimiento de la empresa, que sea que haya entregado el dinero o que sea que haya hecho la transferencia en una computadora. Y eso no es posible. Con que yo diga yo soborné a Esteban, no pueden condenar a nadie. A eso se suma que entre los imputados no hay vinculación alguna. Usted no encuentra una transferencia de Ángel Rondón a Andrés Bautista. Usted no encuentra una transferencia de Andrés Bautista a Tommy Galán. O sea, esas son cosas que pesan. De hecho, en mi opinión, esto lo digo a título muy personal, en un país donde existiese un Estado de Derecho, lo que se ha hecho es algo muy simple: descartar esa acusación, no permitir que ese proceso siga adelante, porque al final, cuando yo creo que lo van a descargar a todos, eso va a ser cosa juzgada. Y lo que se debió de hacer es hacer una verdadera investigación y acusar a quienes tenían que acusar, inclusive de la empresa, porque es lo que a todos se nos olvida. Claro. El acuerdo con el Estado Dominicano es la empresa. Las personas físicas actuantes todavía tienen su responsabilidad penal latente. Es decir, quien preside la empresa hoy, quienes estaban en los puestos de supervisión y en los puestos orgánicos de mayor jerarquía en la empresa, esa persona todavía tiene responsabilidad penal. Tomando en cuenta lo que se anunció cuando se hizo el acuerdo, o sea, una empresa admite, dice, mira, yo admito que hice soborno aquí en República Dominicana, $92 millones, soborné por $92 millones, me comprometo a pagar el doble de eso como penalidad al Estado a cambio de inmunidad. Y a cambio de ofrecer información necesaria para que ustedes averigüen pruebas. Entonces yo lo que te digo es, ¿cómo es posible que el Estado entonces haya, el Ministerio Público en este caso, en la gestión pasada, haya firmado un acuerdo con una empresa y diga, mira, tú me estás admitiendo que tú sobornaste, sí, yo te voy a dar inmunidad, pero lo más lógico entonces es que tú me des con nombre y apellido documentado y todo, ¿a quién fue que tú le entregaste los 92 millones? Mira, el acuerdo de colaboración... Entonces una cosa no estaba ahí. Entonces, ¿cómo se hizo ese acuerdo? En mi opinión, el acuerdo de colaboración, como funcionaría, me arriesgo a decir, en cualquier país más o menos razonable, no tiene que ser no tenemos que ser sueco, como funcionaría en España, como funcionaría en Perú, como funcionaría en Brasil, como funcionaría en Alemania, es, ok, la empresa asume su culpa y coge su multa y la reparación en daños y perjuicios. Ahora, las personas físicas actuantes de la empresa son una parte de ese acuerdo irrenunciable. Sin embargo, el acuerdo Eduardo, el acuerdo extiende la exención de responsabilidad y el descargo a los que formaban parte de la empresa y a los que pudieran determinar. En esa parte, el acuerdo es nulo. Eso ni siquiera es posible. Claro. La responsabilidad penal es personal. Claro. Ni siquiera el Estado Dominicano, sin haber hablado con los otros involucrados, lo podría exonerar de responsabilidad. ¿Cómo? De gratis. Le dan un indulto por nada. Por nada. Sí, porque yo te lo digo, porque uno lo ve en película. Oye bien esto, Tú ves en película, José Luis, policiales y cosas, que agarran un tipo, un narcotraficante, lo sientan ahí, el tipo dice, quiero un trato, y lo que le dice la policía es, depende de lo que tú me vayas a dar. O sea, ¿qué tú me vas a dar? Cambio de trato. Sí, es la filosofía que hace que las tres partes, en teoría, ganen. Sí, el Estado tiene en esos casos información y bienes. El acusado obtiene una penalidad menor a la que originalmente temía, y quien acusa también generaría algunos resarcimientos, así sean jurídicos. Pero déjame interrumpirte, José Luis. Esa política algunas personas lo ven como que... pero cuando hay algo a cambio... El problema es que aquí no hubo nada. Se puede malinterpretar como que el que acusa pierde algo porque falso. El que acusa se ahorra un proceso de mínimo 5 años, número uno. Y un pequeño... No, el Magano arrancó ganando porque el otro se declaró culpable. Además, no tuvo que ir al riesgo. No tuvo que ir al riesgo de discutirlo en un tribunal. Tú llegas al acuerdo
con el que cometió soborno en este caso. Porque tú quieres tú tienes otro objetivo. O sea, tú tienes el objetivo de apresar a la parte dominicana que incurrió en esa acción de soborno. O sea, si tú no me vas a dar esas pruebas para yo poder entonces meter preso a la gente que yo sí quiero meter preso, entonces finalmente no tengo nada. El acuerdo, eso fue lo que pasó entonces con el acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con la aplicación del principio de oportunidad, que es de donde se derivan cualquier clase de acuerdo. Ahora, el acuerdo en esas condiciones es malo, porque al final a la empresa no le van a salir patitas para ir a declarar a un tribunal y decirle, yo al vicepresidente le indiqué que le hiciera una transferencia a Eduardo Núñez, y después que Eduardo Núñez recibió el dinero era para tales legisladores. Ese es el contenido y ni siquiera, natural de cualquier clase de acuerdo. Ni siquiera desde el punto de vista de confesión el acuerdo establece yo le di a fulano de tal. No, para nada. Es totalmente aéreo. Al final, salir de ahí con una condena por soborno va a ser muy difícil. Tiene que ser un caso de mucha de creatividad jurídica. Por yo no decir otra cosa, se hizo bien el magistrado Vargas en rechazarlo. Acuérdate que él descartó. Él no lo rechazó. Él dijo que él lo declaró inadmisible por un error de procedimiento. Sí, en esa ocasión estuvo bien hecho. Ajá, pero en esa ocasión no invalidó el acuerdo. No, ahí después de eso se sometió otra vez, se sometió ante otro juez y el acuerdo pasó. Vamos a decir. Claro, lo que pasa es que Vargas se maneja bien. Vargas es un político. Vargas finalmente, como quiera que se despojó de eso. Era algo que no se atrevía a admitir. Ahora hay algo importante que decir, de plano. que esa decisión de esa jueza no tiene nada que ver con el acuerdo de delación premiada que hizo el procurador pasado con Odebrecht, que sí es un acuerdo entre las partes. Sí, porque lo que está en debate ahora no es ese acuerdo directamente, sino el acuerdo, vamos a decir, el acuerdo macro que hizo Odebrecht y que se supone que ahí, Eduardo, y una pregunta, estaba incluida la República Dominicana. ¿Hasta dónde, cuando haces uso del criterio de oportunidad y exonera de responsabilidad penal a tanto a la empresa como a los funcionarios de Odebrecht, después un delito como ese en doble vía, tú vas a poder establecerlo con la otra parte? Porque es que realmente exoneraste de responsabilidad. Bueno, pero realmente esos son los beneficios o sea, el criterio de oportunidad, el principio de oportunidad está pensado para ese que denuncia primero, que da el golpe primero, que colabora con la justicia. Entonces se le tiende un puente de oro. El que llegó de último yo te digo por la naturaleza de este delito, que no es, por ejemplo, un delito que tiene un cómplice, un autor. No, es un delito de doble vía. O sea, yo soborno y tú te dejas sobornar. Cada cual es una contraparte. Entonces, concho, exoneraste al que sobornaba. Entonces, ¿cómo? Ahí, lógicamente, hay una desigualdad porque en principio los dos hicieron lo mismo. Pero procesalmente, como se ve, es que el que denunció colaboró con el sistema de justicia y ese merece perdón. Que no es perfecto, no lo discuto, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero así es que funciona. El gran problema de nosotros es... Pero por ahí de tal punto, estoy exonerando a una de las partes, porque estoy seguro que voy a poder apresar a la otra parte. Exactamente. Pero si estoy exonerando a una de las partes y esa parte que estoy exonerando no me está dando nada para poder apresar a la otra parte, entonces no tiene nada. Eso bueno, fue lo que entonces revocar acuerdo, mandar a que nos mande a todos los funcionarios de Brasil que ya se fueron del país, que estaban durante esa gestión, y abrirle un proceso en serio. Pero ya se le extendió a ellos exoneración, me acuerdo perfectamente. Sí, el acuerdo no solamente se le extendió, creo que el acuerdo lo dice. Lo dice ahora, de manera expresa. En esa parte el acuerdo no tiene ningún sentido, eso no lo anula cualquier juez. O sea, con muchísima seguridad, porque para la cuota de esos delitos es necesario que un juez dé la autorización. O sea, no... Y claro, como nadie lo ha discutido, tampoco nos... Exacto, y no te vas contra el acuerdo, se anula. Exactamente. O sea, pero ahí no tiene ningún sentido. Pero es que yo no puedo... O sea, yo y Esteban... Y tienes cosas juzgadas. Yo y Esteban no nos podemos poner de acuerdo para que a José Luis le den libertad. La responsabilidad penal es individual. O sea, nosotros no podemos negociar, ni el Ministerio Público tampoco, le puede dar un indulto, por decirlo de alguna manera, a José Luis, simplemente porque yo y Esteban lo decimos. Ahora, ya pasó, ya esa parte
no queda mucho que hacer. Los verdaderos responsables de eso creo que jamás se conocerán. Claro. Me parece que los que están en ese proceso son todos tontos útiles, con muchísimo respeto. Hay personas ahí que yo quiero muchísimo, lo digo en el sentido instrumental de la palabra tonto útil, pero ya lo que pasó ahí se va a escribir en una página negra o se va a dejar en una página blanca en nuestra historia, porque quien verdaderamente sabe qué pasó ahí son los funcionarios de la empresa, esos funcionarios que ya se fueron. O sea, no nos llamemos a ingenuidad. O sea, el que sabe dónde fue los 92, los 1000, los 5, los 4 y por qué obra fue y quiénes lo recibieron es la empresa. Y no es cierto, inclusive, ahora no lo voy a mencionar, que una persona que se ve ahí como la figura principal o como el principal intermediario, realmente lo era. Esa empresa tenía, en cualquier país que llegaba, relación primaria con funcionarios. Sí. Que no se va, que no, pero venga acá, por Dios, ¿cómo conociendo a los dueños del circo yo me voy a poner a hablar con payasos? Entonces, en resumidas cuentas, la Procuraduría no procuró esa información. No, me parece que no.